Mientras estamos iniciando, dispongamos nuestras vidas en este momento. Vamos a estar orando para estar dando el inicio, para estar dando inicio a este servicio, a este espacio que el Señor nos ha permitido tener. Así que ahí donde estás, oremos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Te damos gloria, te damos honra, alabanza, adoración, porque solo tú la mereces, bendito Rey. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos permites, Señor amado, para compartir tu palabra por este medio, Señor. Que, Dios mío, en esta hora, Señor, esto sea de bendición, de edificación para nuestras vidas, Señor. Que este tema, bendito Rey amado, sea tocando nuestros corazones tu palabra, Señor. Que sea palabra de Dios, Señor, y no palabra de hombre en esta noche, Señor. Que sea usted, Dios mío, colocando esa semilla en nuestros corazones, Señor. Que podamos aprender cada día más de ti, Señor. Que podamos conocerte cada día más por medio de tu bendita y santa palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Dios. Que sea tu gloria en medio de nuestras vidas, bendito Rey. Oh Padre, que sea usted, Dios mío, hablando a través de mi vida, a través de la vida de Isaías, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Todo para tu gloria y para tu alabanza, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de que entraras, estaba orando mientras arreglaba los problemas técnicos. Sí, Señor, de última hora, pero gloria a Dios, aquí estamos. Bueno, entonces ya oramos, entonces ya le estaba contando que vamos a tocar el tema de la idolatría. Prácticamente vamos a empezar desde Génesis y vamos a terminar hasta Apocalipsis. Amén. Esperemos el tiempo nos alcance para hacer todo esto y bueno, esperemos que sea el Señor ayudándonos y su Espíritu Santo guiándonos en medio de toda esta enseñanza. Sabemos que esta enseñanza es de mucha edificación y también abre los ojos espirituales de muchos porque si hay algo que el enemigo trata en este tiempo es de cegar el entendimiento de las personas, pero a través de esta palabra, a través de este compartir que vamos a hacer en el día de hoy, sé que el Señor también va a ir abriendo ese entendimiento en muchos, porque sé que esta palabra será para edificación del pueblo de Dios en esta hora. Amén. Así es, eso es lo que queremos, que todo velo se ha quitado de los ojos Amén, amén. esta noche, esta tarde. Bueno, entonces vamos a estar iniciando el tema de la idolatría. Entonces, antes de empezar como todo, vamos a estar dando el concepto, una definición bien clara de la idolatría, de lo que vamos a llevar en todo esta enseñanza que vamos a llevar en esta noche. Entonces, bueno, Isaías y yo estuvimos investigando sobre el tema y aquí hemos encontrado que un pastor teólogo en Estados Unidos llamado Tim Keller definió a los ídolos de esta manera. Un ídolo es cualquier cosa que observas y dices en lo más profundo de tu corazón: si tengo eso, entonces sentiré que mi vida tiene significado y sabré que tengo valor. Luego me sentiré significativo y seguro. Ahora, hay otro pastor, teólogo llamado Greg Bill, que definió la idolatría de esta manera. Idolatría es comprometernos con alguna parte de la creación más que con el creador. Entonces, eso es idolatría. Tenemos dos significados. El primero es que cuando tú ves algo y dices: si yo no tengo eso en mi vida, no me voy a sentir completo. Estamos hablando de algo material, de alguna persona o de algo que sea diferente a Dios. Entonces, cuando en tu vida tú tienes algo, ves algo, sea cualquier cosa en la vida, y tú lo ves y dices: si no tengo eso, mi vida no tiene sentido. Si no tengo eso, no puedo vivir bien. Eso es idolatría. Porque entonces estamos sacando a Dios, que es lo más importante de nuestras vidas. Y Dios es lo único que debemos tener en nosotros para sentirnos completos y plenos en esta vida. Amén. También idolatría es cuando nos comprometemos con alguna parte de la creación más que con el creador.
Entonces aquí nos referimos un poco más a lo que son las estatuas, los ídolos hechos de manos de hombres, hechos con oro, con plata, con madera, con yeso o con cualquier cosa. Entonces, damos inicio. No sé si Isaías tiene algún significado que quiera Bueno, decir. dice acá que entre los conceptos que encontraba que da la Biblia, yo utilizo mucho la Biblia de estudio Plenitud, y ella lo dice de la siguiente manera: la idolatría es rendir culto o adoración a un objeto o cosa antes que al Dios verdadero. Entonces, yo puedo deducir de la siguiente manera que cualquiera cosa o persona que le quite el primer lugar a nuestro Dios, al creador del universo, ya se está convirtiendo en un idólatra. Así es, exactamente. Entonces, vamos a estar empezando con el primer acto humano de idolatría que podamos ver registrado en nuestra Biblia y se encuentra en el principio de la creación. Entonces, quiero leerles a ustedes en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17, y dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo, Dios dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos a Dios hablándole a Adán cuando vemos que ya Dios le había dado antes un mandamiento o un decreto para ellos, y es que ellos no podían comer del árbol del bien y del mal que estaba ahí en el huerto. Eso era una orden que Dios había dado. Entonces, Adán, al dejarse llevar por Eva, por lo que Eva le decía, porque Satanás engañó a Eva, y luego Eva le fue a decir a Adán, al Adán obedecer a lo que Eva le estaba diciendo, inmediatamente en su corazón estaba cometiendo idolatría. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él estaba tomando, le estaba tomando más valor a lo que Eva estaba diciendo que a lo que Dios había dicho, que era que no comieran de ese fruto del árbol. Entonces Adán, Amén. cuando come ese fruto, desobedeciendo a Dios, ya está cometiendo idolatría, porque está, digamos que, prestando atención mucho más a lo que esa persona le estaba diciendo que a lo que Dios había dicho. Entonces ya su corazón, ahí había entrado la idolatría y la desobediencia. Amén, así es. Bueno, y partiendo de allí, pues en el libro de Génesis no solamente es el único acto de idolatría que encontramos, se registran aún otros acontecimientos de idolatría. De hecho, en Génesis capítulo 12 dice la palabra que es el llamamiento de Abraham, pero a finales en los últimos versículos del capítulo 11, habla que él venía de la tierra de Ur de los Caldeos. Y esta tierra, Ur de los Caldeos, dice la teología, y la palabra también lo confirma, que era una tierra que estaba entregada a la adoración de otros dioses extranjeros, los cuales no eran agradables delante de Dios. Y Josué en el capítulo 24 y versículo 2 dice que Josué decía de la siguiente manera: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, que ya desde la antigüedad ellos estaban sirviendo a dioses extranjeros, los cuales no eran agradables delante de Dios. Y esto, digamos que era una cultura que tenían los pueblos extranjeros, los pueblos que no tenían conocimiento
del Dios verdadero. Y todo ser humano siempre busca la manera de, digámoslo así, de someterse a alguna autoridad superior, porque está en la naturaleza del ser humano, porque Dios lo creó así, de tal manera que todos buscan la forma de colocar a alguien por encima, a alguien a quien darle ese culto, esa adoración. Los dioses, los pueblos extranjeros no tenían conocimiento de Dios y por lo tal su corazón estaba desviado, digámoslo así, y adoraban a los dioses que ellos mismos habían hecho con sus propias manos. Más adelante Así, también la palabra narra algo, y creo que, bueno, Gabriel ahora lo va a compartir, de cómo eh, la familia de Jacob comienza a introducir también esos ídolos ya como tal en el pueblo de Israel. sí, exactamente, como venía diciendo, de que el hombre siempre tiene esa necesidad de adorar algo, de someterse a algo, y por eso cae en el engaño de Satanás, Amén. adorando a dioses hechos por hombres. Y de hecho ahorita más adelante vamos a tocar eso de una manera bien amplia, vamos a hablar de muchas naciones acerca de eso. Entonces, como decía Isaías, vemos en la historia de la Biblia, de hecho, más específicamente en Génesis 31:19, que voy a leer rápidamente, dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces, ya aquí estamos viendo en esta familia, el Labán, que estaban adorando a unos ídolos. Y según estudios e investigaciones, esos ídolos que Raquel roba de sus padres se le llamaban los terafín, que eran imágenes de dioses caseros. O sea, eran como pequeñas imágenes o pequeños dioses que se hacían y ellos eran como dioses de bolsillo, como es más, como hoy en día, que la gente usa estampillas, usa Así es. cosas hechas por hombres y los usan como un amuleto. Entonces, así mismo los estaban usando en ese tiempo. Y esos dioses se dice, o esas imágenes se dice que venían precisamente de ahí, de los caldeos, de parte de Babilonia. Entonces, todo eso viene un origen y un comienzo de ese lugar. Amén, así es. Y bueno, más adelante vemos cómo el Señor a través de Jacob reprende a, acerca de todo esto. Él reprende a la mujer a su mujer y a todos a todos sus sirvientes a que sacasen de ellos a todos estos ídolos, a todos estos dioses extranjeros que tenían dentro de sí. Y en Génesis ahí capítulo 35, versículo 2 dice la palabra, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces vemos que de parte de Dios hay algo y es que el Señor no soporta que le adoremos a otros dioses fuera de él, porque el único Dios merecedor de toda la adoración es él, es nuestro Dios y Padre eterno. Amén. Amén. Así es. Y de hecho vemos en la historia que cuando Raquel roba este ídolo, engaña a Labán cuando Labán va allá donde Jacob para buscar precisamente eso, porque estaba buscando algo precisamente en su campamento donde ellos estaban, y engaña. O sea, miremos a tal punto que llega la humanidad, o sea, engañando para esconder un ídolo, pues en ese momento. O Así sea, es. se engañan tanto con el ídolo que lo apegan demasiado a su vida que prácticamente no pueden vivir sin ello. Y bueno, ahora vamos un poquito, vamos a adelantarnos un poquito más en la historia y nos vamos a ir al libro de Éxodo. Hemos tocado el libro de Génesis, ahora vamos a tocar el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo nosotros
encontramos una historia muy conocida por todos, que es acerca de las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto. De pronto, si usted no sabe qué tiene que ver esto con dioses o con idolatría, ahora lo vamos a conocer. Pero antes quiero Amén. leerles en Éxodo 12:12, que dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, cuando Dios envió las 10 plagas de Egipto, era precisamente dando un juicio a los dioses de esa nación, de Egipto. Ahora, los egipcios tenían demasiados dioses. Yo me puse a leer todas las características que ellos tenían y ahorita vamos a entrar en eso, pero en lo que más quiero recalcar ahora es en que Dios, cada juicio que mandó, cada plaga que mandó era para herir a un dios de los egipcios. Por ejemplo, cuando Dios envió la primera plaga, que fue la de convertir el río Nilo en sangre, resulta que para los egipcios el Nilo es un dios llamado Nu. Entonces, para los egipcios, el río Nilo es un dios. Entonces, el Dios verdadero, al enviar esa plaga de que el río Nilo se convirtiera en sangre, les iba a hacer pensar a los egipcios, ajá, y entonces, ¿dónde está nuestro Dios, que es el Dios del río Nilo, para que dejara que esto pasara? Entonces ahí Dios Así es. estaba haciendo saber que los dioses, sus dioses eran falsos. Otro, Dios, la segunda plaga, Dios envió la plaga de ranas. Para los egipcios existe un Dios con forma de rana que se llama Eket. Entonces ese Dios tiene la cabeza de rana y es mitad hombre. Entonces vemos cómo Dios también estaba hiriendo a ese Dios. La Amén. plaga de los piojos, ellos tenían un dios de la tierra que se llamaba Geb, también estaba hiriendo. Ahora, ¿por qué los piojos y por qué tierra? Porque los piojos salieron de la tierra. Entonces ellos, al tener un dios de la tierra, iban a decir, ajá, entonces nuestro Dios, ¿dónde está? Que se supone que Él nos debe proteger de esto. No existía ningún Dios. Y si nosotros nos ponemos a ver, para no nombrar los demás, o bueno, la plaga de moscas, Dios envió esa plaga de moscas, existe un Dios escarabajo para ellos, que se llama Jepri, que tiene la cabeza de escarabajo. Entonces, en hebreo, la plaga de moscas se conoce como plaga de insectos. Entonces, el Dios de ellos era un Dios de los insectos. Y al enviar eso, también se iban a preguntar lo mismo. Y en fin, para nombrar la muerte de los ganados, Dios estaba hiriendo a Thor, Pat y Happy. La plaga de las úlceras, Dios estaba hiriendo a Imhotep, que era el dios de la medicina. La plaga de los granizos, Dios estaba hiriendo a la diosa del cielo y de la lluvia, que se llamaba Nut. En fin, cuando Dios envió la plaga de la oscuridad, Dios estaba hiriendo al uno de los mayores dioses de ellos, que era el dios Ra. Entonces, el dios Ra para los egipcios era como uno de los más supremos para ellos. Entonces Dios, al Amén. enviar tinieblas a la tierra, entonces ellos se iban a preguntar, bueno, si, o sea, en medio del día hubo tiniebla, ellos iban a preguntarse, bueno, si nuestro Dios Ra, que es el Dios del sol, vemos que Él alumbra, y cómo es que hay oscuridad en medio del día. Entonces ahí Dios estaba emitiendo juicio contra los dioses de Egipto que no existían. Eran simplemente Amén. engaños del mismo Satanás. Así es. Y bueno, algo más que agregar a esto es que en Egipto había algo, y era que toda esta ideología que ellos tenían estaba o era a través de tres grupos de personas que tenían el dominio, digámoslo así, para hacer que estos dioses tuviesen poder sobre Egipto. Y estos eran el grupo número uno, que eran los sabios, el segundo grupo, que son los magos, y el tercer grupo, los hechiceros. Es decir, que ellos utilizaban, estos tres grupos utilizaban las artes ocultas para hacer que estos dioses tuviesen manifestaciones, de tal manera que todo esto, toda esta manifestación de los dioses era a través del ocultismo,
Y vemos entonces aquí desde Egipto cómo ya está operando las maquinaciones de Satanás a través de todos estos dioses, porque quizás para ellos lo veían como una salvación, pero no sabían que al adorar a estos dioses estaban adorando al mismo Satanás. Y todos estos, cada uno tenía su técnica, porque los sabios utilizaban sus artes ocultas para, para que se diera el poder, se diera a conocer el poder de estos dioses. Igual manera, los hechiceros hacían todas sus cosas ocultas con el fin de que en el momento en que el pueblo clamase a estos dioses, ellos ponían en marcha todos sus conocimientos y hacían que ocurrieran los dichosos milagros, que eran milagros falsos y eran para que le dieran adoración a estos dioses. Y de igual pasaba con los magos. Así es. Entonces vemos cómo había un engaño ahí, que esas mismas personas empezaban a engañar a las personas con sus hechicerías, con su ocultismo, con sus magias. Y bueno, entrando un poquito a lo que decíamos acerca de los dioses, estamos hablando de la idolatría, pero yo sé que va a haber palabra de Dios para cada uno de nosotros en esta noche. Resulta que Amén. mientras estábamos investigando este tema, yo me colocaba a leer el montón de dioses que hay en cada nación. Veía los de Egipto, los de Babilonia, veía los de China y veía los de India. Resulta que India tiene aproximadamente 330 millones de dioses. O sea, 330 wow. millones. Y resulta, aquí va otro dato, resulta que en todas las diferentes naciones, tanto en India como en China, como en Egipto, todos los dioses tenían algo en común. Y es que todos los dioses representaban algo de la creación. Tanto los dioses de Roma, de Grecia. O sea, por ejemplo, leíamos en los de Egipto que había uno que representaba el dios de la tierra. En China también hay otro que representa el dios de la tierra. En India también hay uno que representa el dios de la tierra. Pero todos están representados de diferente manera, de diferente aspecto. Es decir, son la misma cosa. La gente lo que hace al adorar a esos dioses es a la creación y no al creador, que es al que debemos adorar y exaltar. Entonces yo veía también otra cosa, Isaías, veía yo, y es que cuando uno mira a esos dioses y uno lee en la historia, uno mira que esos dioses cambiaban con el tiempo. Es decir, uno era más importante que otro de acuerdo al tiempo. O sea, cuando pasaba cierto tiempo, uno era más importante que otro o uno cambiaba. Entonces, no era algo fijo, no era algo que era único o algo que permaneciera en el tiempo. Y resulta que, ¿te acuerdas cuando Dios se le revela a Moisés y él le dice, yo soy el que soy? Entonces, él le dice a Moisés, ve y diles que yo soy te envió. O sea, Dios se le revela a Moisés como el yo soy. Entonces, amén. yo meditaba en algo, que los diferentes dioses de las demás naciones, ellos cambian de acuerdo al tiempo, pero nuestro Dios, el Dios verdadero, es el yo soy. Él no es ni el yo fui ni el yo seré. No, Él es el yo soy. Él es el mismo en todo el tiempo, en todos los tiempos. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el yo soy. Por los siglos, o sea, amén. A diferencia de los demás dioses que todos se parecen, nuestro Dios, el Dios verdadero, no cambia de acuerdo al tiempo. No cambia de acuerdo a una mala situación, no cambia de acuerdo a una mala temporada, no cambia de acuerdo a tu dificultad. Dios sigue siendo el mismo para mostrar misericordia, amor, edificación, restauración y lo que nuestra vida necesita. Amén. Así es. Nuestro Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será. Él es inmutable y no cambia. Amén. Eso era algo que cuando yo lo leía y veía que lo comparaba con la Biblia. Y bueno, ahí nuestra pastora está diciendo, Él es el Dios de todos los dioses. Amén. Amén. Él es el Dios que permanece. Dice la palabra que su reino es sempiterno. O sea que
es eterno, Él no cambia. Y bueno, Gloria a Dios. ahora de acuerdo a esto, cuando ya Israel sale de Egipto, es libre de Egipto, y Dios le dice que al faraón que soltara al pueblo porque quería que le celebraran fiesta en el desierto. Bueno, en fin, pasaron todas las plagas, Israel es libre de la esclavitud y entra al desierto. Ahora, aquí vemos algo, y es que cuando Dios le fue a dar a Moisés la ley, la revelación de la ley, de todos los mandamientos, dice la palabra, bueno, vamos a leer rápidamente en Éxodo 32, dice así, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, aquí hay algo que yo me colocaba a meditar en esto, y es que cuando Moisés sube al monte, mientras el pueblo está acá abajo, ellos, no sé, como que le cae una desesperación, porque como Moisés era su Así es. guía, como Moisés era el que tenía conexión con Dios, entonces al él subir y al desaparecerse por unos días, ellos empezaron como que, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos qué hacer, qué paso sigue. Entonces empezaron como que a desesperarse. Y entonces llegaron donde Aarón a decirle, Aarón, haznos dioses porque necesitamos adorar a los dioses. Y yo me imagino, o sea, yo me colocaba a imaginar, me imagino a Aarón cuando Moisés sube y queda Aarón acá abajo y ellos empiezan delante de Aarón. Aarón, entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino a Aarón miércoles y ahora yo, ¿qué hago? Así es. ¿Qué hago? Total. Y entonces vemos que ellos, dice la palabra, que empezaron a tomar todo lo que ellos tenían, sus zarcillos de oro, y fundieron y hicieron un becerro de oro. Y lo que más duele de esta historia es que Aarón, el mismo Aarón, dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, estaban tomando el becerro de oro como si fuera el mismo Dios. Entonces vemos Así ahí es. una gran idolatría de parte de Aarón y del pueblo de Dios. Y aquí hay algo que también quiero compartirles, y es que nosotros vemos que cuando Moisés sube, mi pregunta es por qué el pueblo se desesperó o no supo qué hacer, ni tampoco Aarón supo qué hacer, sino que lo que hicieron fue crear un becerro de oro para asemejarlo a Dios. Entonces yo me colocaba a meditar Isaías, y es que ni Aarón ni el pueblo de Dios estaban teniendo en ese momento una comunión con Dios, una intimidad con Él, Total. una vida de oración. Porque si ellos hubieran tenido una vida de oración, ellos hubieran orado a Dios y Dios les hubiera guiado qué hacer, o les hubiera Así dicho, es. esperen mientras Moisés baja. Pero no, el pueblo se desesperó y lo que hizo fue que necesitamos hacer dioses porque queremos adorarlos. Y ahí entraron en una gran idolatría, tanto que cuando Moisés bajó, partió todo lo que Dios le había dicho y tuvo que subir otra vez, porque Así el es. pueblo estaba cometiendo algo tremendo. Y en ese momento yo diría que el pueblo tenía puesta su mirada eh, en Moisés como si él fuera su Dios. Sí, está Sea, como si fuera su ellos Dios. estaban solamente pendientes a la acción de Moisés, y Moisés nos dice, vamos aquí, vamos, porque quizás ellos no estaban viendo como tal el poder de Dios, de Jehová manifestado en el Antiguo Testamento, sino que ellos estaban viendo a Moisés como el poder que salió de él para dividir esas aguas en dos. Entonces, al no verla ahí presente, decían, ¿y ahora quién nos va a guiar? ¿Ahora hacia dónde vamos a ir? Exactamente. ¿Y quién nos va a decir qué hacemos? Pero es cuando, exacto, lo que tú decías, cuando uno comienza a quitar la mirada de Dios, cuando uno comienza a alejarse del Señor y ya no presta atención a la palabra que Dios quiere dar a nuestras vidas, sino que caminamos bajo nuestras propias decisiones, comienza a pasar eso. Comenzamos a colocar la mirada sobre otras cosas que pensamos que es lo que realmente nos va a guiar, cuando ya nosotros tenemos una guía por excelencia, que es nuestro Dios, y Él nos ha dejado esta palabra para que nosotros a través de ella conozcamos el camino que nos va a llevar a salvación.
Pero tristemente, el mundo, como en estos días meditaba, yo decía, el mundo lo que hace es darle la espalda al Señor, porque de hecho, esa palabra que vemos en Juan, cuando el Señor dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, todavía hoy se sigue haciendo una realidad, porque hoy todavía muchos le dan la espalda a Dios, todavía muchos prefieren caminar bajo su propia voluntad que aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y muchos cristianos, conociendo al Dios verdadero, desvían su mirada de Dios y por eso tropiezan, caen y llegan a la idolatría. Amén. Sí, así es. Y es tremendo todo lo que estamos viendo y usted no se puede ir porque esto apenas está empezando. Cuando Amén. estemos ya en lo último, esto va a estar... Bueno, para continuar un poquito, para que entremos ahora a un periodo que sucedió, que se le conoció como el periodo del silencio, antes de entrar a ese momento, eh, resulta que cuando Israel, el pueblo de Israel en ese momento, estaba adorando a ese becerro de oro como su Dios, resulta que el ser humano, cuando nosotros nos vamos a Génesis, dice la palabra que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, Amén. usted y yo fuimos creados para reflejar a Dios, para reflejar, como el tema de esta semana, para reflejar su luz, para reflejar su gloria, para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero hay un problema, que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. O sea, lo que nosotros adoramos, eso somos. Les voy a dar el ejemplo del pueblo de Israel en ese momento. Resulta que Dios, cuando estaba hablando con Moisés en el monte, Dios le dice a Moisés, baja porque hay un pueblo de dura cerviz que se han Amén. ido a adorar dioses. Pero, ¿qué es la cerviz? La cerviz es esto que está aquí. Entonces, cuando Dios le dijo pueblo de dura cerviz, lo estaba comparando con lo que ellos estaban adorando. ¿Cómo así? Un becerro rebelde, cuando lo están jalando para un lado y él no quiere ir, él hace fuerza con el cuello para echar hacia el otro lado. Así Entonces es. coloca su cerviz dura y no cede a las direcciones que le está dando su dueño o su amo. O sea, cuando el amo quiere que vaya para un lado y si él es rebelde, él lo que hace es poner la cerviz dura para no doblegarse a lo que el amo está diciendo. Entonces, por eso Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, este pueblo es pueblo de dura cerviz. ¿Por qué? Porque no quieren ir a la dirección que yo los quiero llevar, que es mucho mejor que otras cosas. Entonces, el pueblo de Israel se estaba volviendo lo que estaban adorando. Entonces, ustedes y yo somos lo que adoramos, porque cuando Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, era para que lo reflejemos a Él aquí en la tierra. Pero cuando salimos de esa atmósfera y empezamos a adorar personas, cosas, ídolos, entonces nos empezamos a parecer a eso. No porque Amén. cambiemos nuestra forma humana, no, sino en la forma en cómo actuamos, en cómo hablamos y en Así todas es. las cosas que hacemos. De hecho, el Por ejemplo, salmista decía algo, el salmista, tú disculpa que te quite la palabra, el salmista decía dale, algo dale. que las imágenes, dice que los que las hacen o quien los adora o quienes las adoran son semejantes a ellas. A eso iba. Sí, exactamente. Dale, explica. Entonces, el salmista claramente, ¿verdad? Enseña que, dice la imagen, ojos tienen, pero no Pero no, ven. exacto. Manos tienen, pero no palpan. Pies tienen, pero no andan. Y después termina diciendo, y semejantes, o sea, y los que la hacen o quienes la adoran son semejantes a ellos, dando a entender o sea, sobre ellos no hay ningún poder. Exactamente. Y mira que a eso iba. Bueno, ya que tú tocaste el salmo, que ese era el Salmo 115, que el salmista empieza a hablar de eso, de que solamente Dios merece la adoración y que los ídolos son obras de hombres. Y como así Isaías, el salmista decía, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan. Resulta que el libro de Isaías
versículo 43, capítulo 43, versículos 8 y 10, dice lo siguiente. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Y dice el versículo 10, antes de mí no fue formado Dios, no lo será después de mí. Es decir, Dios Amén. estaba ahí hablando y diciéndole al pueblo de Israel, saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tiene, y después dice Dios, porque no conozco a Dios ni antes de mí ni después de mí. Entonces aquí yo veía algo, y es que cuando la Biblia habla de que tienen ojos pero no ven, y cuando Dios habla de que son ciegos, aunque tengan ojos, está hablando de una ceguera espiritual. Amén, O así sea, es. podemos tener los ojos físicos, por eso Dios decía, el pueblo ciego que tiene ojos físicos, carnales, pero es ciego espiritualmente. Entonces también somos sordos, podemos ser sordos espiritualmente cuando no estamos unidos a la voluntad de Dios o a la presencia de Dios. Entonces, Amén, los que adoran ídolos no tienen ojos espirituales, aunque tienen ojos físicos. Tienen así es. oídos físicos, pero no tienen oídos espirituales. Y yo creo, Isaías, que esta es la noche que el Señor ha preparado para que toda ceguera espiritual, para que toda sordeza espiritual se vaya y todo velo se ha quitado en el nombre de Jesús. Amén, así es. Yo lo creo así. Yo creo que si el Señor ha preparado este espacio es para que nosotros tengamos un mayor entendimiento y que nuestros ojos espirituales también sean abiertos a esta verdad, para que no nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo. Y bueno, más adelante vamos a tocar algo muy profundo de cómo se está dando todo esto hoy en día, aún dentro de la propia iglesia. Antes de entrar al periodo del silencio de los 400 años que transcurrieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, quiero también resaltar algo que pasaba posterior a todo este periodo de Israel en el desierto. El Señor le dio una orden a Moisés en Éxodo capítulo 20 cuando dice que no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y ya el Señor le estaba diciendo, solamente el único Dios que ustedes van a tener soy yo. Los demás son falsos, son mentiras, son engaños. Pero sin Exacto. embargo, es algo que esto fue transcurriendo durante toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque el Señor también les da una advertencia, y es que ellos no se mezclaran con gente extranjera, con gente de otros pueblos. Sin embargo, hubieron algunos que no se sometieron a esto y comenzaron a enredarse con gente extranjera. Comenzaron a juntarse con gente que no era del pueblo de Dios, y por ellos comenzó a entrar con mayor poder la idolatría. Y un mayor ejemplo de esto que la Biblia resalta es Salomón. Salomón, que fue alguien perfecto, alguien que tenía un corazón que al Señor le agradaba, porque cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, él pidió sabiduría. Pero tristemente esta sabiduría le sirvió para administrar en el reino, pero no la supo usar para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por su corazón. ¿Y cómo se dejó llevar por su corazón? Cuando comenzó a enamorarse de mujeres extranjeras. Algo que la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Es decir, que ya el corazón de Salomón se comenzó a desviar. Y si seguimos leyendo el capítulo 11 de Primera de Reyes, comienza a describir que Salomón poco a poco fue cediendo
y poco a poco comenzó a levantar altares no solamente para Jehová, sino que comenzó a levantarle altares a todos estos dioses porque eran los dioses de sus mujeres, de tal manera que hubo una contaminación total en el reino y causa de esto también más adelante llevó a que el reino de Israel fuese dividido. ¿Por qué? Por causa de toda la profanación que Salomón permitió en Israel. Así es, exactamente. Bueno, antes de continuar, quiero decir que si se corta por ahí, no sé, volvemos a empezar de nuevo, así que no se vayan, porque si algo se corta, pues empezamos otra transmisión. Bueno, y estabas hablando de Salomón. Sí, ahora que hablaste de eso, pues recordé algunas cosas que había leído hace ya tiempito y donde el Señor me da unos mensajes. Primero, ahí Cadia dijo, de hecho en la actualidad se ve cómo los hijos de Dios se unen en yugo desigual. Así Exactamente. es, Ahí está total. el problema, porque el cristiano, aquel que tiene a Dios en su corazón, a Jesús en su corazón, no puede unirse sentimentalmente con una persona que no tiene a Dios en su corazón o que dice tener a Dios en su corazón, pero con sus acciones no lo demuestra. ¿Por qué? Porque entonces va a pasar lo mismo que pasó con Salomón. Pueden pasar dos cosas. O uno, que esa persona te incline tu corazón al mundo, a las cosas del mundo, a cometer idolatría, no hablando de estatuas, sino ya lo que veníamos diciendo de todo lo que le quita el primer lugar a Dios. De hecho, hasta esa misma persona te puede quitar el primer lugar a Dios de tu corazón. Así es. Entonces, también lo que tú hablabas de que Salomón pidió sabiduría antes que cualquier otra cosa, pero después con el tiempo eso como que no le fue sirviendo porque su corazón se fue inclinando Así por es. ciertas mujeres. Entonces, aquí hay algo importante y es que no importa cuánto conocimiento tú puedas tener o yo pueda tener, no importa cuánta sabiduría, si no tenemos una comunión con Dios, nuestro corazón se va a ver inclinado a cometer idolatría. Porque la sabiduría es buena, tener conocimiento es bueno, pero si no tenemos una comunión con la presencia de Dios, nuestro corazón se va a inclinar Amén. a las demás cosas que a él no le agradan. Es importante las dos cosas. Así es. Sí, de hecho, en estos tiempos, sobre todo la juventud, a veces se ve muy inclinada hacia las cosas atractivas que el mundo pueda ofrecer, ¿cierto? Y piensan bueno, van a poder más que eso, pero a la larga es más fácil que el que está dentro se inclina hacia lo de afuera que el que está afuera se incline hacia lo de Exacto. adentro. De hecho, Así. eso es una realidad y es como muchas veces el enemigo utiliza para derribar la vida de muchos jóvenes en la actualidad, aún en los matrimonios en la actualidad, porque teniendo, digámoslo así, ya la persona, su pareja, el enemigo comienza a buscar la manera de que su corazón se desvíe tras otros. Empieza por los ojos, a que empieces a ver que es bonita, de Total, nada. Si no tiene a Dios en su corazón, nada. así es. Y así se va desviando el corazón. Cuando venga a ver, puede amar a Dios, pero como ahora su mirada, lo que decía ahorita, su mirada la quitó de Dios y la puso ahora en esa persona, tarde que temprano, también su corazón también se va a inclinar hacia esa persona, dejando de hacer la voluntad de Dios. Así es. Bueno, entonces entremos en el periodo de silencio de los Así es. 400 años. Okay. Bueno, estos 400 años, la historia dice que comenzaron alrededor del año 397 antes de Cristo. Este periodo del silencio para Israel, al terminar, o sea, cuando inició el periodo, ellos acababan de salir del cautiverio babilónico, es decir, que se encontraban libres. Pero lo que ellos no se esperaban era que durante este periodo de los 400 años, dice la historia que se enfrentaron a 4 imperios poderosos que se levantaron durante este tiempo.
dice que se levantó el imperio de los persas, se levantó un imperio de los griegos, el imperio de los macabeos y por último el imperio romano. Es decir, que ellos tuvieron la influencia de todos estos imperios sobre sí, pero hubo uno que marcó mucho a Israel y este fue el imperio de los griegos. Los griegos usan mucho la ideología filosófica. Yo creo que todos cuando estuvimos en el colegio, los que todavía están, pasaron por toda la descripción de todos estos dioses. Se le hablaba de Zeus, bueno, en cantidad en la filosofía nombra muchos dioses y era lo que estaba pasando durante esta época. No había en este tiempo manifestación del Dios de los cielos, de nuestro Dios, creador de todas las cosas. Fue un periodo de silencio, pero el hombre y sobre todo la cultura griega comenzó a mostrar a estos dioses como si fueran ellos los creadores de todo el universo. Y la palabra también nos enseña que este periodo no hubo manifestación profética, es decir, que por no haber manifestación profética tampoco había advertencia sobre el pueblo de cómo debían de andar. Esto lo que hizo fue llevarlos hacia una cautividad mucho más allá de lo que quizás anteriormente habían tenido cuando estaban en Babilonia. Y dice que entre el año 204 al 167 se levantó un rey de Siria. Este rey de Siria hizo que el templo que Nehemías había logrado reedificar o edificar para la adoración a Jehová fuese destruido para que se construyera un templo para adoración a Zeus. Es decir, que quitaron el lugar de adoración para Dios para colocárselo a dioses extraños, a dioses paganos. Así es, exactamente. Entonces uno ve cómo, me imagino que también sucedió como veíamos cuando Moisés se fue y los dejó y entonces ahora. Entonces Así como es. en este periodo de 400 años, que fue entre, como decía, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, no hubo, como tú decías, manifestación profética, Dios no se manifestaba, Dios no hablaba. Entonces muchos empezaron a debilitarse en la fe, muchos Amén. empezaron a inclinarse a otros dioses, muchos empezaron a ir por otras cosas, a llenar su vacío con otras cosas. Entonces aquí vemos algo también importante y es que en nuestras vidas, y aquí quiero hablar porque cuando estaba viendo eso, veía eso de parte de Dios y es que a veces cuando nosotros clamamos a Dios o nos encontramos en una situación difícil, puede darse el caso de que Dios no te responda y tú sientas que Amén. estás en silencio. Tú Así sientes, es. Dios mío, no te estoy escuchando, no te estoy sintiendo, no veo la respuesta a la oración, no veo tu ayuda. Y aquí quiero decir algo, y es que a pesar del silencio que hay en tu vida de parte de Dios, no renuncies a tu fe. No Amén. renuncies al seguir orando aunque no sientas nada. No renuncies al seguir leyendo la palabra aunque no sientas nada. Porque si nosotros dejamos de hacer eso en esos periodos de silencio en nuestras vidas, nos vamos a inclinar a buscar otras cosas, a reemplazar a Dios por eso. Así Pero es. yo sé, Así es. pero yo sé que si nosotros somos constantes en la palabra y buscando al Señor, va a llegar el momento en que ese silencio se va a romper y Amén. Dios se va a manifestar con la respuesta a tu vida. De hecho, Isaías, cuando uno va al Nuevo Testamento, que el silencio fue quitado o ya Dios se manifestó cuando, y de hecho uno ve que hubo un remanente, ¿cierto? Hubo Amén. Había un personas que seguían remanente, buscando. exacto, había un Y remanente ahí que fiel que todavía esperaban esta promesa. Algo que tú decías ahora es que mientras que yo investigaba acerca de todo este periodo de los 400 años, era eso, había un rotundo silencio, pero
era porque se estaba, digamos, ahí gestando, se estaba concibiendo esa promesa para hacerse realidad. Es decir, que Dios Isaías, permitió todo este proceso para... quedan, ya se va a cortar ahora la transmisión, entonces esperemos que se corte. Volvemos ahora enseguida conéctese en el en vivo. Esperemos Listo, aquí que se no corte. Listo, estamos de vuelta. sí, ya estamos aquí nuevamente. Listo, entonces decíamos que este periodo eh, proféticamente ya Dios estaba procesando, Dios estaba gestando ya para dar cumplimiento a su promesa de ese Mesías venidero. Y lo que tú decías es muy cierto, porque cuando vienen esos periodos de quizás de silencio, que no vemos respuesta de parte de Dios, es porque ya Dios está procesando, está trabajando en eso que nosotros necesitamos, en eso que nosotros Sí. estamos esperando de parte de Él. Pero tristemente, como pasó a Israel, le pasa a muchos creyentes hoy que al no ver el cumplimiento de eso desisten, su fe mengua y se inclinan hacia otras cosas. Y, y es triste ver cómo muchos, después de haber conocido al Señor, por causa de no ver el cumplimiento de esa promesa inmediatamente, se han vuelto atrás. Así es, exactamente. Sí. Bueno, y nosotros vemos que ese silencio se rompió cuando se encontraba Zacarías, que era un sacerdote, y dice la palabra que ellos iban a servir como de costumbre al Señor, iban a ofrecer incienso, oraciones a Dios, iban a entrar al templo. Y cuando Zacarías entró, dice que se le apareció un ángel. O sea, ahí en ese momento, enseguida fue la primera manifestación de Dios que rompió el silencio, porque ese era el ángel Gabriel que venía a decirle a Zacarías que iba a tener un hijo, que era Juan el Bautista. Entonces, en ese momento se rompió el silencio y ahí sí ya venía, como decía Isaías, lo que se estaba preparando para la llegada del Mesías, nuestro Señor y Amén. Salvador Jesucristo. Así es. Y que, Bueno, entonces, también como dato, en ese periodo de silencio de los 400 años, ahí fue donde nació lo que se conoce como los fariseos, los saduceos, los escribas y todos esos movimientos de Israel. Entonces así es. resulta que ellos empezaron a poner tradiciones de hombres, porque el mismo Jesucristo, cuando vino, en muchos textos, por ejemplo, Mateo 23, Mateo 3:7, Lucas 11:52, que habla de los fariseos, saduceos y escribas, cuando Jesús vino, los trataba duro, les decía, hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blanqueados, que Amén. por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. Entonces, aquí nosotros vemos algo, y es que ellos, ellos estaban, eh, ellos ya no estaban adorando, de pronto el pueblo de Israel ya no tanto era como antes que estaba adorando a los dioses. Ahora resulta que con las tradiciones de hombres que ellos sacaron, que fueron los fariseos, los saduceos y los escribas, ellos empezaron a doblar sus rodillas o a adorar según sus tradiciones, o sea, a sus mismas tradiciones. Entonces, ese era su objetivo de adoración. Entonces, por eso Jesús cuando vino los llamaba sepulcro blanqueado, los llamaba generación de víboras, porque es que ellos estaban mostrando algo por afuera, pero por dentro no estaban bien con Dios. ¿Por qué? Así Porque es. ellos estaban era adorando adorando o sí, sus tradiciones, lo que ellos mismos habían sacado. De hecho, Jesús en un momento, él citó en Mateo 15:7, cuando estaban los fariseos, él citó al profeta Isaías y dijo lo siguiente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en Amén. vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque es que, o sea, de pronto los fariseos y todos estos no era algo malo, porque ellos lo que querían al principio era un movimiento político y religioso para tener control del pueblo de Israel. Pero Así es. con el tiempo los fariseos
se volvieron una secta formalista e hipócrita de justicia propia. Entonces, los saduceos eran personas que no creían en la resurrección, ni en los ángeles, Total. ni en nada de esas cosas. Entonces, ellos estaban era a favor de adoptar las costumbres griegas, o sea, ellos estaban a favor de los griegos. Y los escribas eran estudiosos de la ley, pero resulta que, o sea, ellos eran los que enseñaban al pueblo la ley, les explicaban, pero más adelante ellos también se empezaron a corromper. Y entonces ahora se creían como que los más o los únicos que podían tener la salvación y no aceptaban a las demás Así es. personas. Total. Y bueno, algo que también quería resaltar es que durante todo este periodo había algo, y es que ya la adoración en el templo, como decía ahorita Gabriel, se había vuelto algo de rutina, de tradición, más no para esa adoración agradar a Dios. Ya no había, ya esa adoración no salía de corazón, eso, de hecho, eso lo hacían, era como un ritual, porque sí, era nada más de labio. Así es, labio. Total, y no buscaban que realmente que Dios se agradara de eso. Pensaban que ya que con esa costumbre, con ese ritualismo, ya Dios se estaba agradando. Pero cuando el Señor Jesús se manifiesta, les hace saber realmente el pensamiento que Dios tiene acerca de ellos. O sea, se vieron totalmente descubiertos. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, porque es que esto de seguir al Señor, de seguir a Jesús, no se trata de que los demás me vean que yo sigo a Jesús, de que yo hago X o Y obra para el Señor. Se trata de que esto que yo estoy haciendo, de que lo que hagamos agrada a Dios, agrada al Señor, y sea un culto, como dice en Romanos, que sea un culto racional, que sea un sacrificio vivo, que realmente Dios reciba y que sea agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque tristemente la iglesia en estos tiempos se ha vuelto es que me vean que sirvo, que me vean que estoy en esta área y en la otra. Pero ¿cómo te está viendo Dios a ti? ¿Será que eso que estás haciendo sí está bien visto delante de Dios? Porque más allá de servir en muchas áreas, Dios lo que quiere es que nuestra vida entera esté rendida a sus pies. Así es, exactamente, que nuestra adoración sea de corazón y no nada más de labios para afuera. Amén, así es. O sea, que no digamos, sí, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo agrado a Dios, pero que no solamente sea de labios, sino de realmente de corazón. De hecho, Isaías, yo estoy seguro, nosotros hemos creado Centinelas de Cristo para llevar la palabra que Dios quiere hablar en estos tiempos a las personas. Amén. Pero yo estoy seguro que si alguno de nosotros no se siente bien, no se siente en las condiciones correctas para salir y dar una palabra porque no nos sentimos bien con Dios, no lo vamos a hacer. Porque el cristiano no debe ser así. El cristiano debe ser, como yo decía en el live pasado, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, o sea, sin apariencia. Amén. Nosotros podemos estar aquí aparentando algo, pero de nada va a servir. Porque queremos agradar a Dios y no a los hombres, solamente a nuestro Señor. Así es, y por lo menos todos los fariseos buscaban dar una imagen falsa ante los demás, porque ellos buscaban poner como una imagen de santidad o de rectitud, o que los más espirituales, cuando realmente delante de Dios no era así. Y quizás me llama la atención como mujeres como esta profetisa que se levantó en este tiempo, Ana, y de hecho el mismo Simeón, que eran hombres íntegros delante de Dios y que esperaban la consolación de Israel, eran personas que quizás no eran conocidas en Israel, que quizás no hacían parte de ninguno de estos grupos religiosos, pero que amaban a Dios y que Dios miraba su corazón, y por eso les hizo mostrar a ellos al Redentor, al Mesías. O sea, cumplió la promesa que había hecho a sus vidas. Y eso es lo que Dios en este tiempo está esperando de nosotros. Más allá de
de apariencias, es una sinceridad de corazón. Así es, porque si aparentamos algo que en realidad no somos y queremos agradar a los hombres, si viene Jesús, ¿a quién engañamos? ¿A los hombres o a Dios? Engañamos a Dios porque Así es. no podemos aparentar nada delante de Dios. Dios lo ve todo. Amén. Algo que recordaba ahora cuando la palabra dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y que eso no Sí, nos acontezca a nosotros en este tiempo. Creo que bueno, estamos hablando de todo este tema de la idolatría, pero es porque Dios quiere que realmente todo lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, realmente rindan esa adoración que Dios espera de nosotros. Por eso el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad son aquellos que están conscientes que todo su ser, todos sus pasos, su andar diario también agrada a Dios. amén. Así. Bueno, ya vamos a entrar ahora a lo de... Habla un poco acerca de lo de Pablo cuando fue... Así, bueno, como ustedes saben, Mente. hablamos ahorita los griegos tuvieron mucho que ver durante este periodo del silencio, ya que ellos comenzaron a implantar todos estos dioses. Y me encanta mucho esta palabra que está en Hechos capítulos 16, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y se encuentra en esta ciudad o sea, estos tenían adoración a todos los dioses habidos y por haber, de tal modo que hasta tenían un altar por allá que por si se les escapaba alguno que decían al Dios no conocido. Y esa es la estrategia que usa el apóstol Pablo para predicar acerca de ese Dios no conocido, que es el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando vemos todo el contexto, vemos que todo lo que era Atenas estaba invadida. Y de hecho, el apóstol Pablo dice que por causa de toda esta idolatría que ellos tenían, pues la palabra de Dios no entró allí como Dios realmente quería que entrara. Hubieron algunos que creyeron, pero realmente él no pudo hacer mucho más nada porque ellos tenían tantas creencias en sus dioses que lo que hicieron fue armar disturbios en contra de Pablo, y a Pablo prácticamente que le tocó salir a escondidas y corriendo de allí porque hasta preso y hasta casito lo matan, sino por unos hermanos que lo colocan a salvo. Pero es tremendo ver cómo mucha gente en estos tiempos prefiere rendir adoración a dioses que ellos saben que son falsos, que no tienen ningún poder, antes que rendir adoración al Dios verdadero. De hecho, déjame si consigo acá el texto. Perdón, era Hechos capítulo 17 que dice, y verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. O sea, había un celo de Dios en su corazón al ver cómo toda esa ciudad estaba entregada a la idolatría. Y es terrible que hoy todavía hay algunos lugares, hay algunos pueblos, y de eso vamos a hablar ahora, que todavía tienen Sí, tal tan adoración a tantos dioses, como ahorita recalcaba Gabriel, en la India. O sea, es impresionante cómo la India tenga cantidad. Estamos hablando de casi, mejor dicho, 300 millones fue que decía Gabriel, sí. 300 O sea, millones sí. Ah, bueno. de más o menos de ídolos. O sea, a lo que vamos es que el ser humano, o sea, tiene, se inclina
tras todas estas cosas y buscan la manera de adorar a una cosa, a la otra, pero ignoran al Dios verdadero. Amén, así es. Sí, yo también leía una carta de Pablo que se encuentra en 1 Corintios 10. De hecho, él empieza a hablar, empieza a amonestar contra la idolatría. Y quiero leer un versículo que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Y Pablo dice así: ¿qué digo? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, porque no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, aquí vamos a algo, y es algo que se ve hoy día en la actualidad. O sea, vemos que cuando las personas adoran a un ídolo hecho de manos, están adorando un demonio. Puede Total. ser cualquier persona, puede ser la imagen de cualquier santo, puede ser la imagen de cualquier virgen, pero en realidad están adorando es a un demonio. Detrás de cada ídolo, aquí dice Pablo, que detrás de cada ídolo hay un demonio. O sea, que las personas están tan cegadas que no se están dando cuenta que en realidad están adorando a un demonio. Y aquí Amén. dice Pablo, no puedes participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. O eres de Dios o eres de las tinieblas. Así es. Una de las dos. Ahora, Isaías, también vemos esto hoy en día y es en la Iglesia Católica, cuando a veces hace comidas o demás cosas, la hacen con rezos a la Virgen o a los santos. Ojo, porque Así a es. esto también es a lo que se refiere Pablo. Eso es idolatría. Y aquí dice que están rezando, o sea, a un demonio. Le están rezando a un demonio, no a una divinidad. Es a un demonio. Entonces aquí vemos qué tan engañados y qué tan cegados se encuentran las personas por el mismo Satanás, por el padre de mentira. Amén. De hecho, eso que decías tú ahora, aquí Colombia tiene la celebración de todas estas vírgenes, como por lo menos la Virgen del Carmen y todo eso. Y en estos días hacen festividades y hacen cenas y hacen, mejor dicho, comidas en honor a todo esto. Y si nosotros comemos de ellas, nos estamos haciendo partícipes de la adoración Sí, a estos ídolos. aquí decía Pablo, más adelante dice de hecho, que cuando uno vaya a comer, no pregunte No pregunto, nada. Dice total. Pablo, no pregunte por motivos de conciencia, para que usted no sabe si oraron o no, no pregunte. Pero Pablo más adelante dice, y si alguna cosa, den gracias a Dios por la comida. O sea, que oremos por Amén. la comida para santificarla. Y es Así importante es. esto, porque así también, Isaías, es que muchos brujos, muchos ocultistas hacen cosas con un vasito de agua, con un vasito de jugo, con una comida, y las personas no se dan cuenta de eso. Y entonces es importante siempre orar la comida antes de comerla, porque uno no Total. sabe a qué rezo, a qué ocultismo eso fue hecho. Así es, así es. Mira que en lo que tú destacabas ahora de lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios, él también resaltaba algo y decía, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Una Sí, advertencia que le hacía a los Corintios, pero que hoy el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y con todo esto, pues ya nosotros tenemos un amplio, digamos así, como un vasto conocimiento acerca de todo lo que encierra esta idolatría. Y algo que sí, el ocultismo, mire que cuando hablábamos desde allá en Egipto, todo se manejaba a través del ocultismo, o sea, la manifestación de los dioses se hacía a través del ocultismo. Y lo mismo pasa en estos tiempos, lo mismo sucede hoy en día. El ocultismo y todos estos ídolos que ustedes ven dentro de la misma iglesia católica, esta iglesia católica que tiene muchas imágenes y todo eso, pero detrás de todos esos ídolos se encuentran también demonios que hacen falsos milagros para que la gente adore a esos ídolos, pero están adorando a los mismos
demonios. Y así en muchas culturas el enemigo se mueve a través de todos estos ídolos, haciendo confundir a la gente y haciendo creer a la gente que los ídolos son los que hacen los milagros. Yo le decía en la tarde a Gabriel, le compartía que en cierta ocasión yo fui a la ciudad de Manizales y entré a conocer una de las catedrales que están allí, y de verdad que yo me quedé aterrorizado de ver cuánta idolatría en ese lugar. El templo tenía, póngale usted, como columnas que eran de tamaño bastante grande, tenía como 10 columnas a cada lado, y la columna, en cada lado de la columna habían una imagen de un santo, y de hecho en algunos tenían los santos, esos santos falsos, eh, colocadas allí, esos yesos, y debajo de cada una habían cualquier cantidad de velas encendidas, y usted veía la cantidad de gente rezándole, que iban a uno al otro, y que no, que este es el Dios de la fertilidad, este es el santo de la fertilidad, este es el santo de que sana, este es el santo que... Y usted viera qué cantidad de gente detrás de todo esto. Ahora que dices eso, que dices que hay un santo de la fertilidad de no sé qué, es lo mismo que los dioses de China, de Egipto, porque cada uno tenía un dios para eso, un dios de la fertilidad, un dios de no sé qué, un dios de no sé qué. La misma cosa, están Total. adorando es a los demonios. Así es, así es. Y mire cómo a través de todas estas imágenes lo que se esconde, y lo más sorprendente es que estos demonios le hacen los milagros. Claro, porque el enemigo lo que hace es cada día cubrir, digamos así, que el entendimiento de ellos no sea esclarecido, y que obviamente su vista tampoco sea abierta a todo esto, pero que gracias a Dios, hoy nosotros, el Señor se nos ha revelado y nos ha abierto nuestros ojos para que entendamos y comprendamos todo esto, porque sin el Señor, ¿en dónde estuviéramos hoy? Y a través de Él nosotros hoy podemos, digamos así, juzgar por el Señor, por la palabra, todo aquello que viene de parte del enemigo y que es idolatría. Así es. Sí, de hecho, ahora que tocaste eso, cuando fuiste allá, me recordé ahora que la Iglesia Católica tiene muchos símbolos. Igualmente los tienen los egipcios, los babilónicos, los chinos, los hindúes, tienen muchos símbolos. Pero resulta que todos los símbolos, aunque tengan algo de diferencia, son los mismos símbolos. Cuando uno mira detalladamente esos símbolos, resulta, bueno, investigando yo encontré que todos esos símbolos tienen un inicio o una raíz, y es una raíz babilónica. Es decir, que todos esos dioses, todos los símbolos que tienen, todas esas cosas vienen de una raíz babilónica. Mira, la Iglesia Católica tiene algo como una cruz, y tiene alrededor un círculo, que es como si fuera un sol, que tiene como los rayos del sol. Así es. Eso lo tiene el mismo Papa. ¿Qué es eso? Cuando usted busca el calendario babilónico, ellos tienen en medio de ese calendario, investigando bien, tiene una cruz y tiene un sol alrededor. Es el mismo símbolo. ¿A quién están adorando? Los babilónicos con ese símbolo adoraban al dios Tamuz, que era al dios del sol. Entonces, ese mismo símbolo se ha ido, digamos, como que evolucionando o cambiando en todas las religiones. De hecho, los egipcios, deja ver si lo dibujo aquí, los egipcios también tienen un símbolo que es muy conocido. Es muy conocido. Que es algo así. Los egipcios tienen un símbolo que es algo así. Total, sí lo he visto. Ese símbolo también es una cruz con un sol arriba. Entonces, mire, significa la misma cosa, pero está de diferente forma. Entonces, ¿a quién están adorando en realidad? Están adorando a un supuesto dios sol. Y ahora, no nos vayamos muy lejos. Y aquí voy a entrar a algo. Porque estamos hablando, sí, de la Iglesia Católica y de las demás religiones, pero dentro del mismo cristianismo también podemos ver idolatría. Primeramente, cuando inclinamos
nuestro corazón a cosas que no son Dios y dejamos que eso tome el primer lugar, ahí entramos en idolatría. Ahora, cuando uno busca el significado de la palabra, bueno, vemos en la palabra que Jesús murió en una cruz. Así es. Jesús muere en una cruz. Pero resulta que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de eso, dice la palabra que maldito el hombre que muere en una cruz. Que es colgado Perdón, en que una muere cruz. en una estaca, dice. Maldito el hombre que muere él dice en una estaca, o sea, era como un poste. Porque antiguamente cuando se hacían esos sacrificios, era en una estaca, o sea, no era en una cruz, sino en una estaca. Pero conforme pasó el tiempo y llegaron los romanos, y ellos empezaron a implementar la cruz, colocaron la que va horizontal. Entonces Así hicieron es. la cruz. Y ese símbolo de la cruz, la gente a veces lo toma como un símbolo de que, ajá, como Jesús murió ahí, entonces es un símbolo bueno. Pero Sí, su raíz de la cruz, eso quiere decir el dios Tamuz. De hecho, viene de Tao, que que, si no estoy mal, es romano, de Tao. Y eso es el nombre del dios Tamuz. Entonces, tremendo. hay que tener cuidado con los símbolos, los simbolismos que a veces también nosotros podemos tener, porque esa cruz era para adorar al dios Tamuz. Claro, Jesús murió ahí, pero Jesús venció todo eso. Dice la palabra que Amén. él venció toda potestad y todo principado. Así que él está sobre todo eso. Pero Amén. entonces Así hay que es. tener mucho cuidado con los simbolismos en nuestras vidas, porque eso también viene de muchas raíces babilónicas Total. en la actualidad. Así es, y de hecho, hoy yo he tenido ciertas, digamos, discusiones con algunos que todavía les gusta andar usando la cruz y las cadenitas con la cruz. Y a veces lo usamos porque pensamos que sí, que estamos haciendo honor a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, pero al ver todo esto, yo decía, bueno, realmente que sí, por eso nosotros debemos de desechar todas estas cositas que de pronto a algunos todavía les gusta andar con esas cadenas. Bueno, hoy sepa que a Dios no le agrada, que estás haciendo esa adoración a este Dios, porque a veces, Y si quizás no lo sabías, ahora lo sabes. total, así que ya no tienes excusa No tienes para, excusa. así es, Y es total, que, o sea, Jesús no necesita un símbolo para ser adorado. O así sea, es, Dios no necesita un símbolo para ser adorado. De hecho, dice la palabra que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. amén, Entonces, el que debe ser adorado es Jesús, no un símbolo. Jesús es el que debe ser adorado y digno de toda la adoración y exaltación en nuestras vidas. amén, amén, así es. Bueno, Gabriel, yo creo que deberíamos entrar a esa parte de, ya que estábamos tocando todo esto del tema de la iglesia y hablar de lo que habla en Apocalipsis acerca de la gran Así ramera. es. Hablemos de eso. Ya esto es lo último que para empezar a orar. Así es. Y bueno, la verdad es que estos son temas que poco son nombrados, pocos son hablados, pero que el Señor ha colocado en nuestro corazón hablarlo. Eh, la gran ramera, digamos así, que en la antigüedad se hacía semejanza a la gran Babilonia, pero que hoy está representada a través de la Iglesia Católica. De hecho, la palabra, ahora Gabriel va a compartir esa parte, da específicamente todo, todo acerca de esta gran ramera. Y si usted lo mira con la actualidad, porque la palabra dice que es la que está sentada sobre los 7 montes, y esa ciudad del Vaticano está rodeada por 7 montes, que se viste de púrpura. Y entonces, ¿quiénes son los que se visten de púrpura? O sea, realmente que todo lo que dice Apocalipsis es la realidad o es el cumplimiento de esa palabra a través de esta iglesia católica. Y que, como decía ahorita Gabriel, ellos lo que han traído a través de toda esta ídolos, de todos estos supuestos santos, es a manifestar o lo han tomado de todos esos dioses
de Babilonia. Así es, sí. De hecho, ahora me acordaste de algo y es que Apocalipsis 9, para decirlo rápidamente, para que nos dé el tiempo para orar, Apocalipsis 9:20, o sea, ahí se empiezan a desatar, bueno, en el Apocalipsis, en los demás capítulos, todos los sellos, las trompetas, los juicios de Dios. Y mira lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, esto que está ahora no se compara a lo que va a A venir, lo que a lo que va a venir. Es total, mucho peor. Pero mira lo que dice la palabra. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que tremendo, aún en los últimos tiempos, viendo tanta cosa, de hecho ya estamos empezando a ver tanta cosa que se están viendo ahora mismo, dice que la gente ni aún así se va a arrepentir, sino que va a seguir adorando a los demonios, ahí mismo lo dice, a las imágenes de madera, de oro, de plata, o sea, es algo que van a estar engañados, pero hoy, si una persona está aquí viendo eso, o lo puede ver mucho después, el Señor quiere quitar ese velo de tu vida, el Señor amén, quiere darte visión espiritual para que puedas ver las cosas como son a la luz de la palabra. Entonces, ahora, entrando a lo de Babilonia, miremos algo. Cuando aquí habla de la gran ramera en el capítulo 17 y en el capítulo 18 habla de la caída de Babilonia, pero son las mismas, de que la ramera es la gran Babilonia. De hecho, aquí en el 17 dice que había en su frente un nombre que decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí hay tremendo, algo. Uno puede decir, bueno, se debe significar, bueno, la persona que no ha visto, se puede decir, se puede significar a Babilonia, pero resulta que Babilonia hoy en día no existe. Usted pone en Google Babilonia y le va a aparecer que ya Babilonia fue destruida hace años. Entonces, así ¿a qué se es, está refiriendo Juan cuando, o la visión que le da el Señor de la ramera y de la gran Babilonia? No se refiere, bueno, sí se está refiriendo precisamente al Vaticano, porque ahorita lo vamos a ver, pero también se está refiriendo a un sistema, porque hablábamos que todas las religiones tienen una raíz que viene de Babilonia. Entonces, esa caída de la gran Babilonia es la caída de todas esas cosas que tienen total, mezcladas adoraciones de Babilonia en sus rituales o en sus vidas. Entonces, dice Apocalipsis 18, 15, dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces aquí vemos que empieza a describir, todavía estoy en línea, o Isaías se fue. ¿Me escuchan? ¿Me escucho? Ok, Isaías está ahí. Isaías, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ok, yo sí me escucho, pero Isaías, eh, bueno, vamos a invitar a Isaías de nuevo. Bueno, mientras Isaías aparece por ahí,
veníamos diciendo, vemos las características que está dando el libro de Apocalipsis acerca de quién sería esta gran ramera. Y empieza a decir, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y está adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿Quién se viste así de esa manera? ¿Quién se viste de blanco, de púrpura, de escarlata y está adornada de oro con piedras preciosas? No es más que el mismo Vaticano. Entonces, esto es a lo que se está refiriendo acerca de la caída de Babilonia, de la gran ramera. Es este sistema que está implementado en el mundo, en muchas religiones que también tienen esa adoración, una raíz babilónica, y que la vemos mucho más en el mismo Vaticano. De hecho, el mismo Papa no hace mucho lanzó un video diciendo que todas las religiones son diferentes formas de buscar a Dios. Y que yo sepa, existe un único Dios verdadero. Todas las religiones no conducen a Dios. De hecho, no hay religión que conduzca a Dios. Porque el único que puede conducir a Dios es Jesús. Dice la palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él mismo es Dios. Entonces, todas las religiones no conducen a Dios porque están adorando a dioses paganos, a dioses, ya se conecta Isaías, están adorando a dioses que son demonios detrás de esos dioses. Esperemos que se conecte aquí Isaías para continuar. Listo. Gloria a Dios. Se había ido la luz acá, por eso se desconectó. Sí, ya estamos acá. Gracias a Dios que solo fue cuestión de minutos. Estaba hablando de que la que se viste de púrpura y de escarlata y de oro, pero bueno, gloria a Dios, piedras preciosas, es el mismo Vaticano. Eso lo vemos a simple vista, en cómo se visten, en cómo en todos los símbolos que tienen y todas esas cosas. ¿Sí me escuchas, Isaías? Así es. ¿Me escuchas? Bueno, sigamos mientras se arregle el problema ya. Entonces, vemos que está mezclado, esa raíz de Babilonia está mezclado en muchas religiones. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener, como decíamos, los ojos espirituales abiertos, los oídos espirituales abiertos, los sentidos espirituales abiertos para estar presto a esto, porque el Papa, que es un gran líder religioso, obviamente mucha gente va a caer en ese engaño de que todas las religiones conducen a Dios, pero eso a la luz de las Escrituras no es cierto. Porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice la palabra. Amén. Entonces, solamente en Jesús es que podemos llegar a Dios y no es en Buda, no es en Krishna, no es en no sé cuántos dioses haya. No. Todos los dioses no conducen ni en Alá ni nada de eso, porque el Papa se quiere reunir con los grandes líderes del mundo. Sí. Para supuestamente y que crear algo. O sea, quiere engañar a la gente diciendo que quiere crear una educación, que no sé qué, pero hay algo detrás de eso. Así es, y esto es todo el sistema de, digamos así, del nuevo orden mundial que está dando paso a, digamos así, al anticristo. Eso que ahora también decía de la unión de las iglesias también es conocido como el ecumenismo. Y es triste que algunos líderes cristianos que son falsos, porque el que realmente ha conocido la verdad de Cristo no se hunde, no se une con el Papa porque sabe que este no es de Dios. Pero es triste ver que líderes cristianos reconocidos a nivel mundial se van y se juntan y se reúnen con el Papa, no sabiendo que sobre ellos también ha de venir juicio si no se arrepienten de sus malos caminos. Hay un versículo que me gusta.
antes de que continúes, Dale. disculpa que te interrumpa, que lo dice que lo que dice, yo te digo el versículo, adiós. Bueno, la palabra dice que, no, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos Amén. y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, porque la palabra dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre Amén. es el nombre de Jesús, de tal manera que, como tú decías, el único que realmente va a llevar a salvación a este mundo, el único que va a llevar realmente a la vida eterna es Jesucristo. Así que el no creer en Amén. Él, el salirnos de esa verdad, tristemente nos estamos desviando hacia el camino de salvación. Así es. Y hay que tener mucho cuidado, el mismo pueblo de Dios, de tener los ojos bien abiertos, porque hay muchos que no están creyendo en esto del nuevo orden mundial, de que ellos son los que controlan la economía y las demás cosas. Porque hasta dice la palabra que aún a los escogidos pueden ser engañados por esto. Así que hay que tener mucho Amén. cuidado porque se cree también que el Papa puede ser el falso profeta que le dé la entrada al anticristo. De hecho, todas las Total, cosas que ha hecho son así señales es, bíblicas. O sea que total, total. podemos estar cerca a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sabemos si puede ser hoy, mañana, dentro de un tiempo, pero hay que estar preparados y listos. Amén. Y nosotros mientras no detenernos Así para es. hacer la obra de nuestro Señor Jesús. Yo creo que el sentir que el Señor ha colocado a través de estos medios, utilizar este canal que es Centinelas de Cristo para traer palabra de Dios, creo que ha sido colocado por Dios en nuestros corazones y sé que Dios nos ha respaldado en esto y nos seguirá respaldando. ¿Por qué? Porque es que en este tiempo es tiempo de anunciar la verdad de Cristo, es tiempo de Amén. anunciar la verdad de Jesús, porque a través de Jesús Así es que el es. mundo va a tener salvación. Y si nosotros no anunciamos, entonces ¿quién va a anunciar? Usted puede Amén. ver a través de las redes sociales y encuentra cantidad de contenido que no edifica y la gente se divierte en ellos. Ahora, como nosotros que tenemos la verdad, no vamos a utilizar estos medios para dar a conocer al dueño y el Señor de nuestras vidas, y que por medio Así de él es. vamos a poder escapar de esta ira que ha de venir sobre el mundo entero. Así es. Y bueno, ya para empezar a orar, porque no sé cuánto tiempo quede, quiero leer simplemente un pequeño párrafo que escribió uno de los teólogos en los cuales dimos el significado de ídolo. Y él decía, mira lo que decía, él expresaba, nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente diferente de las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio grupo de ídolos. Cada una tiene sus sacerdocios, sus símbolos y rituales. Cada una tiene sus altares, ya sea torres de oficinas, spas, gimnasios, estudios o estadios, donde deben ser llevados a cabo los sacrificios para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar el desastre. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito, sino las mismas cosas que han asumido proporciones míticas en nuestra vida y en nuestra sociedad? Podemos no doblar nuestra rodilla físicamente ante la estatua de Afrodita, pero muchas mujeres jóvenes son llevadas a la depresión y desórdenes alimenticios debido a una preocupación obsesiva por la imagen de su cuerpo. Podemos no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevadas a proporciones cósmicas, llevamos a cabo un tipo de sacrificio de niños, descuidando de la familia y la comunidad para alcanzar un lugar más alto en los negocios y adquirir más prosperidad y prestigio. Eso lo decía Así el es. pastor Tim Keller. Entonces vemos, aquí dice, habla de Afrodita. Quizá muchas personas no se inclinen ante ese Dios, pero esa diosa representa, dice, que el amor, la sensualidad y la belleza. Entonces muchas Así es. jóvenes, al querer tener un cuerpo como lo tiene tal persona, y se obsesiona por eso tanto que le quite el primer lugar a Dios, ahí están cometiendo idolatría. Amén. Y no Y solamente también, jóvenes. sí, todos.
muchas personas. Bueno, entonces, aún vemos la idolatría en estos tiempos, así que hay que estar muy cuidados. De hecho, también cuando preferimos, aquí decía, cuando creamos altares de estudio, de poder, de dinero, de gimnasio, o sea, cuando todas esas cosas están superiores a Dios, ahí se comete idolatría. Ahora, no estamos diciendo que ir al gimnasio es malo, que estudiar es malo, que la profesión es mala, no, sino cuando eso le quita el primer lugar a Dios, ahí es cuando ya Amén. la cosa está mal. Así es. Y Bueno, lo entonces, triste es, dale. bueno, sí, antes ya de comenzar la oración, lo triste es que los cristianos hoy en día se dejen, digamos así, como engatusar o engañar por todas estas cosas que el mundo ofrece para darle prioridad a eso antes que a la edificación a través de la palabra de Dios. Así es. Bueno, entonces Isaías, empecemos a orar para que el Señor sea Amén. quitando el velo y despertando nuestro espíritu. Amén, amén. Bueno, vamos en este momento allí a que cada uno donde se encuentre incline su rostro. Creemos que Dios está con nosotros en este momento. Creemos que ha sido un tiempo de edificación. Hemos tenido de pronto algunos inconvenientes, pero creemos que sobre todas estas cosas el Señor nos ha dado la victoria. Y en esta hora el Señor, yo sé que está llegando a cada vida, a cada mente que está escuchando en estos momentos este mensaje, y comenzarán su entendimiento también a ser abierto por el mismo Señor. Bendito Amén. Padre, en esta hora te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre. Tú que eres, Señor, merecedor de la alabanza, de toda la gloria, de la adoración, Señor Jesús. Padre, en esta hora te bendecimos y te exaltamos, Dios, porque sabemos que si hay alguien merecedor de la alabanza y adoración, ese eres tú, Dios. En esta noche, Dios mío, nosotros rendimos nuestro corazón, nuestra alma, Dios mío, todo nuestro ser a ti, Dios mío, renunciando, Dios mío, a todo, Dios mío, lo que a ti no te agrade en nuestras vidas, Señor. Renunciamos a todo Renunciarnos en el nombre de Jesucristo nombre de a toda Jesús. obra de las tinieblas, Señor, a En el todo lo nombre de por Jesús. maquinación de las tinieblas de Satanás, Dios mío, en esta hora lo En declaramos en el el nombre nombre de de Jesús. Jesucristo, sin poder y sin autoridad. Oh En Dios el mío, nombre de pedimos Jesús. que nuestra vida, Dios mío, Señor, sea hallando, Dios mío, el conocimiento de tu verdad, oh Dios, Así oh es, Padre, que Padre, tú en nos el nombre de reveles Jesús. día a día, Señor, tu palabra, que tú nos reveles Revélanos tu día a palabra, día, Señor, Señor. a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, lo que En has de el hacer nombre con de nosotros, Dios Jesús. mío, que nos adviertas de los En peligros, el Dios nombre mío, de Señor, que hay Jesús. en el mundo, Señor, y que tú, Dios mío, Señor, En cada el día nos nombre de Jesús. hacia caminos de paz, de En el bendición, Señor. nombre de Las Jesús. vendas, Dios mío, que haya sobre nuestros ojos, Dios mío, sean Sí, quitadas en Señor. este día en En el el nombre nombre de poderoso de Jesús. En Jesucristo. el Y nombre de pedimos, Jesús, Padre, que Señor. tu presencia, Quita Señor, toda nos ceguera. acompañe, Dios mío, Señor. Oh Padre, que seas Sí, tú, Dios mío, Padre. trayendo libertad y Sí. salvación, Señor, Trae a cada libertad, una de nuestras vidas, salvación, Dios mío. Padre, en el muévete con nombre de Dios Jesús. mío. Padre, que Muévete sea tu con poder, palabra, Espíritu Dios mío, Santo. siendo rema en cada uno de nosotros, Señor. Oh Sí, Padre, Señor, si en el quizás nombre de hemos Jesús. fallado, Dios mío, y hemos, Dios mío, Señor, quizás sido Así es, idólatras, Señor. perdónanos, Dios mío, límpianos, Perdónanos, Señor. santifícanos en este día, Límpianos, Señor, Señor. porque quizás lo hicimos bajo nuestra ignorancia, Señor, pero hoy Así hemos es, reconocido, Padre, que tú eres el Dios así verdadero, es, Señor, que tú eres el así es, Dios Padre. real. Te lo En el pedimos, nombre Padre, de ahora, Señor, Jesús. tu poder, tu presencia En el sea nombre tocando de nuestra vida, Jesús. llenando cada En el una de las nombre vidas de que están Jesús. escuchándonos, Dios mío, En el en el nombre de nombre Jesús. de Jesús de Nazaret. Te lo En pedimos, el Dios nombre de mío, Jesús. y te damos Te a ti toda la pedimos, gloria, Señor, Señor, toda la alabanza, gloria, honra, exaltación, Señor, adoración oh a Padre, por Jesús. los siglos de los siglos, Señor, porque Oh, a ti sí, te Señor. pertenecen, Señor. Muchas gracias te Gracias, damos, Señor. Jesús. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Amén. Padre. Amén. Así es. El Señor quiere dar, como decíamos en el live pasado, un espíritu nuevo y un corazón que sea solamente para adorar al Señor. Que los Amén. huesos secos, el Espíritu Santo de Dios sea soplando en la vida y toda sequedad se vaya en el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Y bueno, entonces damos por finalizado este tiempo que ha sido de mucha edificación y de mucha bendición, Amén. hablando de la palabra de Dios, lo que es la idolatría. Es mucho más extenso el tema, pero hemos tocado pues algunas Lo más cosas relevante. para la vida. Sí, se podría decir que lo más relevante. Entonces, los videos van a quedar aquí, los vamos a subir a Facebook y a YouTube también. Recuerden que mañana se sube video en YouTube, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, mañana video en YouTube con el tema luz en medio de la oscuridad. Entonces, no te lo pierdas. Video en YouTube mañana y también los devocionales que han estado son de bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, hay una canción que dice, solo hay uno que merece gloria. Solamente Jesucristo. Amén. Solo hay uno que merece. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo es quien merece toda la gloria, la exaltación, la adoración en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, Dios les bendiga a todos, los guarde, les prospere, les bendiga, les dé paz, les dé salud y les dé fuerza en cada momento en su vida. Isaías, muchas gracias por estar, bueno, somos los centinelas de Cristo. Amén. Más adelante también van a ver las otras caras de centinelas. De todos los que están detrás de toda esta programación, de todos estos videos, de estos likes. Exacto, ellos son los que editan los videos, hacen las imágenes que quedan excelentes. Y le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que en esta noche la gracia de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, que donde quiera que se encuentren sientan ese abrazo, esa presencia de Dios en este día, y que siempre el Señor sea delante de ustedes iluminando su camino. Sí, de hecho, si ustedes necesitan algo, tenemos nuestras páginas, nos pueden enviar mensajes, si necesitan oración, necesitan ayuda, tenemos las páginas abiertas para que ustedes nos escriban, y estaremos pendientes. Amén. Y también estaremos viendo para ver si más adelante tocamos otros temas, así como ahora, y profundizamos en la palabra. Amén, así es. Bueno, listo, entonces sin más que decir, nos vemos, que Dios les bendiga y les guarda a todos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y esperamos que nos sigan escuchando a través de cada una de nuestros videos en el Facebook, acá en el Instagram y también a través de nuestro canal en YouTube, y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Listo. Bien.